Hola, buenas tardes desde Lima, buenas noches allá en Madrid y hoy tenemos un panel con bastante participación femenina, es un panel feminista en la práctica y vamos a hablar de los fake news en los tiempos del coronavirus, porque tanto en España como en América Latina las redes se han visto inundadas de noticias falsas y que desde todos los sectores políticos, sociales y académicos se está viendo qué hacer con este tema que también se está convirtiendo prácticamente ya en una pandemia que ataca prácticamente las redes sociales y distorsiona muchas veces lo que es la realidad, lo que pasan prácticamente los pueblos y situaciones que aparentemente podrían ser verídicas resultan en la práctica siendo falsas. Hoy está con nosotros Laura Arroyo, ella es lingüista, es de Lima, pero radica en Madrid, trabaja en el gobierno, es colaboradora de Pablo Iglesias y está también la docente y profesora universitaria Noelia Cruces de la Universidad de Concepción y ella es especialista en comunicación y redes digitales. Con ellas vamos a empezar este programa. Como siempre se transmite a través del Estado en España y La Vanguardia en Perú. Sobre este marco vamos a darle el uso de la palabra a Leire, quien hoy va a iniciar esta ronda de preguntas para intercambiar estas ideas con nuestras expositoras. Leire. Hola, bienvenidos a todos, Laura, Noelia. A ver, antes de lanzar la primera pregunta voy a contextualizar un poquito, ¿vale? Ahora nos hallamos en la era de la información, donde cualquier persona que tenga acceso a Internet podría buscar información sobre cualquier cuestión. Y aún así, en muchas ocasiones se puede afirmar que reluce la desinformación que la sociedad posee en diversos temas que encima le atañen en el día a día. En esto tienen mucho que ver las fake news, los bulos, etcétera. Según vosotras, ¿cuál es el objetivo de las fake news y qué intereses hay detrás de ellas? Le voy a dar la palabra, perdón, a Laura. A ver, primero que nada, gracias por la invitación, César Leire, y bueno, y a Noelia por compartir conmigo este espacio. Bueno, a ver, es una pregunta muy compleja la que nos planteas, Leire. Creo que es verdad que hay un tema por el momento informativo, que las fake news han entrado como con avalancha. Hay que reconocer que no es una cuestión propia solamente del contexto de crisis del COVID-19 que estamos viendo y viviendo ahora mismo. Las fake news tienen más larga data y ha sido demostrado esto en una cantidad de bulos y de páginas falsas y de información falsa que se ha difundido a lo largo de, por ejemplo, procesos electorales como el del 2016 en Estados Unidos con Trump, ¿no? O sea, que es algo que en realidad viene de antes. Por abrir un poquito el terreno, porque creo que esto va a dar para conversarlo seguramente a lo largo de todo el tiempo que tenemos, más allá del objetivo, porque sería tal vez un poco simplista decir que el objetivo solamente es mentir, también creo que existe de parte de quien consume, digamos, ¿no? Las fake news, quienes la reciben y la reproducen rápidamente, ¿no? La difunden en sus grupos de WhatsApp familiares, a sus amigas, a sus amigos. Creo que tiene que ver también con por un lado, digamos, con la necesidad de recibir cierta información que de alguna manera responde a algo que quieres oír, o sea, que tiene que ver con un comportamiento de familiaridad que relacionas con la noticia que recibes. Por otro lado también con tener información que nadie tiene, ¿no? Que una información que nadie tiene, da igual si es falsa, nadie la tiene, la tengo solo yo, entonces la puedo compartir de manera privilegiada, digamos, de alguna manera. Y por otro lado también tiene que ver con abierta desinformación. Me detengo en el último punto particularmente porque, por ejemplo, ayer en el Perú, Martín Vizcarra señaló que, así como el virus, las noticias falsas no se movilizan solas, sino que se movilizan porque la gente las difunde. Pero ojo, lo dice en un país donde tu nivel educativo, tu educación pública, la educación que brinda el Estado como una garantía, se supone que debiera ser además un derecho constitucional, es mínima. Entonces tú no le puedes exigir a la población tener un nivel de rigurosidad respecto a la información que recibe si no le brindas también al mismo tiempo, por un lado, información y por otro lado, educación. Por eso es que también se difunden. La intencionalidad detrás creo que tiene, por un lado, que ver con generar ciertos tipos de comportamiento beneficiosos a ciertas agendas y por otro lado también generar ciertos tipos de miedos que además
motorizan determinadas actitudes y determinados comportamientos en contextos como este, que es un contexto de crisis donde el miedo de por sí ya es un sentimiento enraizado. Pero como digo, esto da para hablar bastante más, ¿no? Entonces esto es como un primer pincelazo. Gracias, Laura. Noelia, ¿tú estás de acuerdo con lo que ha dicho Laura? ¿Crees que hay otros objetivos? Hola, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Laura. Creo que solo agregaría algunos elementos, algunos ingredientes un poco. Hay que entender un poco la conducta de quienes usamos o usan generalmente las redes sociales. Aquí hay hartos factores emocionales de por medio en el tema de las redes sociales. En general, el que crea un mensaje a través de las redes sociales siente mucho placer al recibir likes, al recibir difusión, le genera cierto grado de dopamina el tener muchos likes, muchos corazoncitos, muchos retuiteos. Por lo tanto, esa sensación que le otorga muchas veces a esa persona que está enviando mensajes es una sensación que va en crecimiento, ¿verdad? Por lo tanto, mientras más likes tengas, mientras más corazoncitos juntes, digamos, te va generando una sensación de placer. Por lo tanto, esa sensación de placer en algunas personas la vas a lograr con información verdadera, pero si es falsa y tiene más corazoncitos, ya como que en algunos casos deja de importar la veracidad de la información. Lo que les interesa es conseguir más likes. Entonces, hay una conducta allí también un poco perversa en las redes sociales que lleva a muchos a tergiversar información para obtener esta sensación de éxito que te dan las redes sociales. Por otro lado, César. No, sigue, no le disculpa, quería intervenir, pero sigue, acaba la idea. Sí, por otro lado, también hay que entender que los sentimientos, hay emociones que también se propagan muy rápido en las redes sociales. La odiosidad en general es un sentimiento que se propaga muy rápido en las redes sociales, y lo mismo que el miedo. Todo aquello que produce miedo y que también genera estos sentimientos negativos se propagan con mucha facilidad. Y hoy día el coronavirus particularmente genera mucho miedo, porque es miedo a lo desconocido y es un miedo natural. Por lo tanto, todo lo que me nutra de información, ya sea falsa o verdadera, me interesa. Me interesa porque primero quiero saber, quiero estar a la vanguardia de la información, quiero saber antes para tomar las medidas. Entonces eso va generando que todo lo que llega con el nombre de coronavirus, y particularmente con una cura al coronavirus en este caso, genera, claro, interés. Y los que se dedican a las fake news lo saben. Saben perfectamente que pueden jugar con el miedo y saben que pueden jugar con la odiosidad. Entonces lo practican, y hoy día más que nunca. Y ocurrió también en el caso de la revuelta social en Chile, de la contingencia social. Vimos también como el odio en las redes sociales tuvo un alto impacto. Entonces, claro, ahora vemos que en el caso del coronavirus, ¿verdad? Vemos cómo las noticias respecto de curas, de estudios que supuestamente circulan, que son estudios de científicos, son rápidamente propagados, y así hemos visto una inmensidad de información falsa, definitivamente falsa, que la gente quiere escuchar y necesita escuchar básicamente por miedo. Sí, yo quiero intervenir ahí en relación a este tema de los bulos, de los fake news, porque hay empresas ahora dedicadas exclusivamente a generar tendencias en redes, ¿no? Por ejemplo, Laura, tú conoces muy bien, si nos puedes ilustrar el tema de Cambridge Analytica y Steve Bannon, que además han ingresado al tema del campo político para todo lo que es la creación de opinión en la gente a través de las redes sociales. Y eso en un primer lugar, y en un segundo lugar, de cómo estos fake news, por ejemplo, se han materializado por ejemplo, estas noticias sobre Carmela, ¿no? La que fue del Ayuntamiento de Madrid, la presidenta del Ayuntamiento de Madrid, con respiradores en casa, o las ambulancias, en el caso de Pablo Iglesias, y todo eso que se generó a raíz de esas cosas que inmediatamente fueron desmentidas, pero que generaron un impacto social. Y que claro, ¿cómo hacer control de daños o revertir eso cuando ya te mandaron, como quien dice, el misil, ¿no? A ver, son varias cosas. A ver, es verdad, estoy muy de acuerdo con Noelia, que además este momento del coronavirus, que de por sí ya motoriza un miedo normal frente a la amenaza, digamos, desconocida de lo que supone este virus, se ve potenciada como a la N, ¿no?
porque además tenemos mucho acceso a mucha información no necesariamente real, no necesariamente veraz, no necesariamente contrastable, ¿no? Y entonces en este contexto pues se difunde mucha información muy falsa. Hablabas de Manuela Carmena, ¿no? Se señaló, por ejemplo, que ella, que ha sido la alcaldesa de Madrid, que es una persona mayor además, ¿no? Así que digamos que podría entrar dentro de la noción de población de riesgo, porque es una persona mayor. Se difundió por Twitter el bulo abierto, la mentira, de que había recibido un respirador artificial y que básicamente era tratada con privilegios, a diferencia de otra gente que estaba muriendo y tal. Ella salió y lo desmintió. Esto se sabe que es mentira, pero es que da igual. O sea, yo creo que aquí la clave es esta, ¿no? A veces nos matamos durante horas desmintiendo en las redes sociales, esto es mentira, y mandamos un enlace de la Organización Mundial de la Salud que lo dice, o de autoridades sanitarias que lo dicen y tal. Da igual, como ya se dijo la mentira, ya se dijo el titular, ya se vinculó a Manuela Carmena, privilegiada con un respirador en su casa. Hay gente a la que no le importa si es verdad o no. En este contexto simplemente también tiene que ver con otra cosa que apuntaba bien Noelia, con una cuestión del odio, ¿no? Lo que gatilla inmediatamente el odio, el enfado, que además es una herramienta ideológica y se utiliza de esta manera con noticias falsas. Cuando mencionabas, por ejemplo, lo del Cambridge Analytica, es una empresa que, por cierto, ahora se llama distinto, ¿eh? O sea, justamente porque fue víctima de escándalos, dejó de existir como Cambridge Analytica, pero ahora tiene otro nombre, o sea que sigue existiendo. Pero esto es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Tuvo que blanquearse, cambiar de nombre, pero son los mismos. Cambridge Analytica lo que ha hecho es, digamos, volver realidad el sueño seguramente de muchos publicistas, que básicamente era, ¿cómo puedo yo predecir comportamientos? Si yo predigo comportamientos, puedo saber cómo dirigir mi publicidad sobre un producto a determinado nicho de mercado. Claro, lo que pasa es que luego lo utilizan en términos, por un lado, lo utilizan para ganar elecciones en un mundo donde se supone que somos democracia, entonces ya de por sí me parece bastante fuerte lo que estoy diciendo, pero por otro lado lo hacen utilizando información que no deberían tener, y aquí está la clave. Nosotros en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el Snapchat, en el LinkedIn, en tantas redes que ahora estamos interconectados por tantas vías, ¿no? En el TikTok, por ejemplo, ahora, nosotros interactuamos todo el tiempo señalando aspectos de nuestro comportamiento. Decimos qué cosa nos gusta, qué cosa no nos gusta, qué cosa nos llama la atención, qué cosa rechazamos, en qué cosa creemos, ideológicamente de qué corriente somos, incluso por quién vamos a votar, qué traumas familiares tenemos cuando ha fallecido alguien de nuestra familia o cuando tenemos a alguien enfermo en casa. O sea, damos mucha información, que por un lado parece bueno porque estamos conectados con mucha gente y compartimos nuestra vida con más personas, pero por otro lado, estos datos son datos que utilizan empresas como Cambridge Analytica en su momento, que ahora se llama de otra manera, para poder decir a esta gente la puedo convencer de esta manera o puedo llegar a estas personas de esta manera por esta vía para lograr que voten a tal o cual candidato o para que no vayan a votar, que también es una manera de influenciar abiertamente en el resultado electoral de cualquier caso, de cualquier contienda electoral, o para que se abstengan o qué sé yo. Aquí es donde viene el problema, que se utilizan datos que en principio deberían ser solo nuestros datos sobre nuestra personalidad deberían ser, en realidad no creo que exagero cuando digo un derecho fundamental de cada uno de mantener en privacidad para fines electorales que además son considerados negocio porque ganan muchísimo dinero vendiendo y difundiendo nuestros datos privados. Esto es lo que hizo Cambridge Analytica y lo que hace ahora en su versión blanqueada, que es Emerdata, si no me equivoco, pero también algo que se hace, por cierto, ya hace mucho tiempo. Trump 2016, Brexit en Reino Unido, Macri en Argentina, ojo con ello, Bolsonaro, o sea, Vox tuvo mucho contacto con la gente de Steve Bannon. Esto no es una cosa ni nueva, ni se acaba mañana, y claro que hace rato que hace falta discutir sobre esto y legislar sobre esto. Sí, es verdad. Y justo sobre ese tema, en Chile, Noelia, el senador Felipe Arboe presentó un proyecto de ley para regular el tema de las redes. Tú, como especialista en redes sociales, ¿crees que se pueda regular? Porque esto es un tema bastante complejo, ¿no? ¿Cómo regular algo que está en la nube?
Sí, bueno, se agradece de todas, como bien tú dices, es un tema complejo. Sin embargo, se agradecen aquellas iniciativas que intentan regularlo, que intentan, digamos, poner orden aquí. Sabemos que todavía falta mucho por hacer aquí en redes sociales. No sé si un proyecto de ley como el que presentó el senador pueda finalmente lograr ese objetivo. Lo veo difícil. Pero como te digo, se agradecen algunas iniciativas en esa línea, porque de alguna manera hay que hacerse cargo. Hay que entender que las noticias falsas tienen un 70% más de posibilidades de ser retuiteadas o reposteadas que las noticias verdaderas. Entonces, finalmente lo que generan es un daño a la institucionalidad. Cuando tú llenas de noticias falsas la red, cuando por distintas circunstancias, por una crisis social o por una pandemia como la que estamos viviendo hoy día, la gente lo que empieza es a desconfiar de las autoridades, porque lo que encuentra en la fake news es noticia totalmente discrepante de la que está ocurriendo por la línea de la autoridad. Entonces, ¿a quién le creo? Le creo a este tweet o a este mensaje que está en esta red que lo publicó una amiga a la que le tengo mucho cariño, que lo reposteó a su vez de otra persona, o le creo lo que está diciendo la autoridad. ¿Te fijas? Entonces el daño que va generando las fake news a nivel social es bien grande. Por eso deberían haber consensos o algunas iniciativas para regularlo. Hoy día las iniciativas para regularlo están radicadas solamente en iniciativas más bien privadas o de intentos de medios. Por ejemplo, aquí en Chile hay varios medios como La Tercera, como Radio Bio Bio, como algunos otros medios a nivel nacional, que tienen una página, o sea, un link donde tú puedes confirmar la veracidad de la noticia. Entonces tú dices, te van diciendo en el día a día, mira, todas estas que circulan en la red son fake news, te van alertando. Otras en las que tú, un link en el cual tú puedes entrar y puedes ver si efectivamente esa noticia que te llegó es verdadera o no. Pero son intentos más bien, como te digo, privados, iniciativas que no son amparadas, digamos, bajo una formalidad de gobierno, ni mucho menos. No hay sanciones hoy en día a las fake news. Las sanciones hoy día por parte de las redes sociales son mínimas. O sea, lo único que pueden hacer es bajarte el perfil o desconectarte un rato. Pero también eso no está muy vinculado con las fake news, está vinculado con otras materias, como tiene que ver con pornografía, como tiene que ver con amenazas, con atentados hacia la vida de otra persona. En esas circunstancias, una red social te baja la cuenta o te censura. Pero en la fake news prácticamente no hay censura. Entonces, sí hay mucho trabajo que hacer en temas de regular. Falta mucho en términos de regulación. Pero yo todavía no he visto una iniciativa lo suficientemente seria que podamos decir, por aquí está el camino. Noelia, y el director de este programa, Directo al Grano, Gonzalo de la Carrera, prácticamente mandó un bulo, un fake news sobre Camila Vallejo, señalando que defiende el derecho a la pedofilia, y parece que no le pasó nada. ¿A qué te refieres que no le pasó nada? O sea, no iniciaron ninguna acción penal, judicial, o sea, lo dicen tan libremente y luego como que se sintieran impunes. Sí, por eso te digo, las redes sociales hoy día te dan esa impunidad, eso de que tú puedes, digamos, atentar contra la integridad, contra la imagen, más bien, no la integridad, contra la imagen de otra persona gratuitamente, eso está, digamos. Ahora, hay gente que tampoco se desgasta mucho en esto del desmentido, porque también la red social se autorregula. O sea, cuando la noticia es muy ridícula o cuando la noticia es muy poco verosímil, la gente tiende a descartarla por naturaleza. Así es como que ya, como que se entiende que no hay veracidad allí. Entonces, tampoco vale la pena mucho desgastarse en tratar de defender algo que sabes que la gente por sí misma también la da de baja. Entonces aquí la recomendación en ese sentido es que las personas siempre vayamos a la fuente de esa información. Cuando te llegue una noticia, así como estas noticias impactantes, es ver de dónde viene esa noticia, la fuente, si es una fuente de buena reputación a la cual yo, digamos, pueda adscribir,
quiénes son las autoridades que lo creen o que lo están retuiteando y que efectivamente lo dan por hecho, cuáles son las razones para discrepar con esas autoridades, por ejemplo. Entonces, ahí el análisis más bien es personal. Hay que hacer un ejercicio y hay que educar a la población en torno a cómo protegerse de la fake news. Más que esto de la regulación a través de las leyes y todo, lo que deberíamos como sociedad es ayudar a la educación en estos temas, para que sean nuestros hijos, para que seamos nosotros los que entendamos la lógica de estas redes y podamos discriminar entre aquello que es verdadero de aquello que es falso. Hoy día estamos en una época de posverdad en que efectivamente esto es muy difícil de discriminar. Por eso hay algunas cosas que hay que empezar a educar a la población en esto. Ok, Leire, te robo un segundito porque en relación a lo que dijo Noelia, en España, Podemos hizo una denuncia a la Fiscalía General del Estado sobre elaboración y difusión de bulos sobre la pandemia del COVID-19. ¿Cómo se está tratando lo mismo que en Chile allá en el tema legal o de regulación, Laura? A ver, sí, a ver, desde Podemos se han iniciado más de una vez, y no solamente Podemos, también lo ha hecho el Partido Socialista, que también tiene ahora mismo en los tribunales unas denuncias por bulos que tenían que ver con temas que, además de ser mentiras, atacaban directamente a personajes de cada uno de estos partidos. Por eso es que se podían permitir hacer una denuncia a nombre partidario. Pero ¿cuál es el tema? O sea, más allá de que simplemente fuera una mentira, aquí hay un detalle fundamental que además creo que va a servir gráficamente a que lo entendamos todas y todos los que estamos aquí, y es que hay una diferencia entre que se difunda una mentira y una diferencia en que se difunda una mentira por una entidad concreta que tenga cierta legitimidad. Por ejemplo, esta semana, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, no es un amigo mío en mi cadena de WhatsApp familiar, es el presidente de los Estados Unidos, así que legitimidad tiene política, se asume que cuando habla dirá algo medianamente cierto, o sea, tiene detrás de sí una legitimidad institucional y política. Ha dicho que él consume hace más de una semana y media un medicamento que claramente ha sido denunciado como que no sirve para nada por todas las autoridades sanitarias para ir contra el COVID-19. Cuando él lo enuncia, desde la Casa Blanca, por cierto, en una rueda de prensa oficial, yo no sé si se puede hacer esta división, porque igual me estoy apresurando mucho y sobre esto no se ha legislado y ni siquiera se ha señalado, pero yo no sé si esto ya es solo fake news. Yo creo que esto es todavía un paso más adelante. Algo así es lo que pasa con algunos bulos que se difundían sobre Podemos y que se difunden todavía, y algunos contra el Partido Socialista, que tienen nombre propio, que son emitidos por un periodista que es director de un diario, que hace mucho tiempo vende mentiras como OK Diario, Eduardo Inda, o incluso algunos columnistas que pueden publicar en un diario tan de renombre como El Mundo. Entonces ya no es lo mismo que recibir una mentira vía WhatsApp. Estamos hablando de una mentira publicada en dos medios de comunicación que entiendo yo que deontológicamente por el periodismo tienen el deber de informar verazmente, y no lo hacen, y difunden mentiras, difunden calumnias. Fue Espejo Público, un programa de televisión de canal de señal abierta en Antena 3, que es una de los canales además más vistos, es un programa muy visto, con una periodista súper conocida, que es Susana Griso, el que difundió también el bulo de Manuela Carmena y el respirador artificial que tenía ella en su casa de manera privilegiada. Entonces, ¿estos ya son fake news o ya son como fake news deep? Porque entonces ya están de pronto siendo emitidos, defendidos y difundidos en un espacio que se supone que son espacios en los que la gente debería poder confiar, que les va a dar información verídica. Entonces, claro, ahí tenemos un pequeño problema, porque entonces ya no solamente se trata de regular, por un lado, claro, que hay que regular, yo sí estoy de acuerdo en eso con Noelia, que hay que seriamente, por supuesto, porque hay que cuidar también entrar en el peligroso campo de la censura. Esto merece un debate seguramente largo, serio y complejo sobre cómo regular las fake news, pero también debería haber alguna sanción cuando estas vienen de entidades legitimadas que abiertamente están atentando contra la salud. Lo que ha hecho Donald Trump es un atentado contra la salud, no solamente de millones de estadounidenses, sino de cualquier persona en todo el planeta que puede creer que lo que él dice es verdad y que se puede, como cuando hay un problema con, o sea, en regulación, por más que tú te autorregules y digas, yo no voy a difundir más este bulo,
eso no quita que no se siga difundiendo, entonces es muy complicado. Entonces hay como que ir por muchos flancos, pero sí creo que aquí hay un deber fundamental. No sé si estoy quedándome corta, así que igual eso también se plantea para el debate, pero creo que hay una especie de responsabilidad particular del periodismo. O sea, yo creo que justamente en un momento en que la desinformación empieza a ganar terreno, lo que hay que hacer es hacerle frente con información, ¿no? A la desinformación con información veraz. Y hay una herramienta y un dispositivo que ya existe en todos los países del mundo que se llama periodismo, que si se ejerce con responsabilidad puede hacerle frente a esta desinformación. Por ejemplo, cuando el partido de extrema derecha, Vox, empezó a ocupar sets de televisión, platós de televisión para difundir sus mensajes y sus políticas, que bueno, yo puedo estar en contra, pero digamos que tenían sus mensajes y lo querían dar, yo no estaba en contra de que fueran a un set de televisión a defenderlo. Lo que yo estaba en contra era que el periodista que los entrevistaba no pudiera decirle, lo que usted me acaba de decir es falso. Que usted me acabe de decir que han muerto más hombres que mujeres en sus casas por sus parejas es falso. Y aquí están las cifras, y aquí están los datos. Cuando usted me dice que son los migrantes los que le quitan el trabajo a los españoles, es falso. Y aquí están los datos. Entonces, claro que se puede combatir esta desinformación en los espacios de información que existen, que los hay, serios. Pero creo que esto demanda del periodismo dos cosas. Por un lado, recuperar deontológicamente lo que significaba ser periodista, que es informar con veracidad, y por otro, que este también es otro problema de nuestros tiempos, es que el periodismo, las cadenas televisivas y también los medios de comunicación escrita y radial obedecen ahora a una serie de agendas económicas porque son sus auspiciadores. Dependen de los poderes económicos que garantizan que sigan al aire, que sigan imprimiendo y que sigan teniendo espacios televisivos. Entonces, ¿cómo hacemos para vincular la agenda de grupos de poder con la libertad periodística y el ejercicio serio de la profesión? Es complicado. Ahí está la complicación, que vuelve a ser una paradoja que los que nos pueden informar tengan las manos atadas por agendas que no tienen nada que ver con el periodismo, sino que tienen que ver con grupos de poder, con intereses empresariales, con intereses económicos, y entonces ahí sí que estamos caput, porque no hay nada que hacer con esta información falsa, porque no hay quien les haga la guerra desde el frente, que es, yo creo, la primera línea de batalla debiera ser la información veraz y debieran ser los periodistas y las periodistas. Bueno, como estábamos comentando, Noelia, estábamos hablando del control social que hacen con la manipulación, con los bulos, etc. Te hago la misma pregunta que le he hecho a Laura Arroyo. Según tú, ¿cómo crees que puede la sociedad protegerse o defenderse de este tipo de estrategias? Mira, yo coincido mucho también lo que mencionaba Laura. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, yo vuelvo a insistir en el punto que mencioné anteriormente, que para mí es fundamental, y es la educación. Yo siento que el sistema social y educativo tienen un rol fundamental aquí. Y cuando hablo de eso me refiero a que debemos como sociedad construir o tender a formar ciudadanos maduros en la era digital, ¿ya? Y cuando hablo de ciudadanos maduros en esta era digital, Bueno, al parecer hemos tenido una dificultad con la conexión, Leire. Hemos perdido contacto con Noelia desde Chile y con Laura Arroyo desde Madrid, pero creo que las reflexiones finales nos van a ayudar mucho por promover esta discusión y para generar un debate que desde todo punto de vista es interesante, pero que da para más. Bueno, yo quiero agradecer a Laura Arroyo, quien es experta en temas de comunicación política, trabaja en Podemos, y a Noelia Cruces, quien es docente y experta en temas de comunicación y redes digitales de la Universidad de Concepción de Chile. Conmigo sería hasta la próxima semana en el próximo programa. Agradecemos también a los seguidores de La Vanguardia Virtual en Latinoamérica y a los del Estado.net en España habernos acompañado esta tarde de miércoles. Y os esperamos y agradecemos a ver que hayáis estado con nosotros. Esperamos el próximo miércoles. Programas con dificultades tecnológicas. Bueno, pero estamos el próximo miércoles encontrarnos, Leire. Un gusto. Hasta luego. Igualmente.